Las bases de lo que son los componentes de los protocolos y la importancia de todo lo que es la investigación secundaria y las revisiones sistemáticas y la práctica basada en evidencia para el quehacer cotidiano nuestro dentro del área de la salud, no solo enfermería, sino para todos los profesionales de salud, porque vamos a ver que muchas de estas revisiones sistemáticas se realizan en equipos interdisciplinarios, que es una de las riquezas más grandes que tiene pues este tipo de investigación. Vamos a ver que dentro de la historia las revisiones o la investigación secundaria no es algo nuevo. Si nos ponemos a analizar, vamos a ver que en cualquier investigación que nosotros hacemos, tal como las conocemos tradicionalmente, nuestras investigaciones primarias, siempre hacemos una revisión de los antecedentes que hay, porque nuestros resultados tenemos que confrontarlos normalmente contra algo, contra otras investigaciones, contra otros conocimientos, otras publicaciones que hay en esta línea. Eso es investigación secundaria, cuando nosotros vamos a usar los datos que ya han sido recolectados por otras investigaciones y los analizamos para dar respuesta a una pregunta puntual que se nos presenta en el campo donde estemos trabajando, sea en la docencia, sea en la parte clínica, en cualquier área donde estemos desarrollando. Entonces vamos a ver que desde que se inventó el método científico, vamos a estar haciendo constantemente revisión secundaria. Vamos a ver que esta corriente de la investigación secundaria que da paso a lo que son revisiones sistemáticas tiene una razón de ser en la necesidad de mejorar las condiciones de salud. Porque, adelantándonos un poquito, Archibald Cochrane, que fue el fundador de este tipo de investigación, se enfrentó a una realidad que por lo menos en el escenario de Costa Rica se da con mucha frecuencia, y es recortes de presupuestos. Entonces él se vio enfrentado al recorte de presupuesto y dijo, bueno, ¿cómo hago para administrar de manera más eficiente los recursos que tengo? ¿Cómo hago yo para dar el mejor tratamiento, para saber cuál es la mejor intervención para X o Y problema de salud? Entonces, él se dedicó a revisar literatura y se encontró que había un mar de conocimiento y que eso podía ayudarle a ser más eficiente y a usar de mejor manera los recursos, los pocos recursos que le estaban quedando. Entonces, en aras de esto, él diseñó esta metodología para tratar de llevar la mejor investigación al campo clínico y con esto hacer más eficiente el uso de recursos. Y vamos a ver que, a diferencia de la época de él, nosotros hoy en día nos enfrentamos a otro problema, y es que hay un océano infinito de información científica. Vamos a ver que en PubMed, en la base de Cochrane, en la del JBI, en Medline, en Lilacs, tenemos un infinito conocimiento en diferentes áreas. Hay una gran cantidad de literatura científica y ahora inclusive nos enfrentamos a una serie de revistas que no tienen muchas veces, bueno, aquí se les considera como piratas, porque no tienen la rigurosidad científica a la hora de analizar, evaluar lo que están publicando. Entonces vamos a encontrar en Internet una variedad muy grande de información con respecto, por ejemplo, a cáncer, un cáncer que nos afecta tanto, por ejemplo, como el de mama. Son millones de publicaciones las que vamos a encontrar, pero tienen calidad variada. Entonces, esta metodología nos ayuda también a ir identificando qué artículos tienen calidad para yo incluir en mi investigación. Entonces, un poco de lo que hemos venido conversando, vamos a ver entonces qué es la investigación. Y yo, bueno, esto es así como de repaso, ¿verdad? Aquel proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. Y eso es lo que hace la investigación basada en evidencia.
reflexionamos sobre un proceso, sobre una situación, la cual nosotros no nos sentimos seguros de que se esté haciendo de la mejor manera o no le encontramos el sustento científico a lo que estamos haciendo. Hacemos una búsqueda de literatura, hacemos un proceso de lectura crítico, donde vamos a ir descartando aquellos artículos que tienen una metodología cuestionable o que no tienen la calidad adecuada. Y a partir de ahí, tal vez no llegamos a generar leyes, pero sí identificamos mejores acciones o formas de intervención ideales para esa pregunta que nosotros nos hemos propuesto. ¿Cómo se logra? Bueno, utiliza el método científico. Entonces vamos a ver que según la investigación primaria vamos a hacer una observación, vamos a hacer una hipótesis, vamos a partir de ahí a generar resultados y de ahí se generan leyes y teorías. En la investigación secundaria vamos a ver que hacemos una observación, identificamos prácticas que no tienen sustento, repitiendo lo que estábamos diciendo ahora, generamos una pregunta de investigación, que es esta nuestra hipótesis. ¿Será que curar con yodo y alcohol, será que curar con yodo versus curar con alcohol me va a generar menor lesión y un tiempo más corto de recuperación, por ejemplo? Entonces empezamos a comparar diferentes tipos de intervenciones para generar información de calidad que a las personas que están en el campo clínico les facilite la toma de decisiones. Entonces, retomando esto, la investigación secundaria busca sintetizar los resultados de las investigaciones ya realizadas y esta metodología es conocida como investigación secundaria. En este tipo de investigación se pueden considerar revisiones de literatura, revisiones rápidas, práctica basada en evidencia, revisiones integrativas, metaanálisis, revisiones sistemáticas de literatura. Entonces, si nosotros nos ponemos revisiones de literatura, vamos a encontrar esta gama de revisiones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, vamos a ver que las revisiones de literatura casi nunca están regidas por una pregunta de investigación. Si vemos, muchas van a resumir diferentes tópicos sobre una misma cuestión, no nos hablan de cómo llegaron a esos resultados y muchas veces están norteadas por algún interés particular del autor. No nos hablan del tiempo, de los periodos de tiempo en los cuales se realizó la extracción de la literatura, las bases de datos de las cuales se obtuvo la información, entre otras debilidades que vamos a encontrar en estos tipos de revisiones. Podríamos pensar que no son de calidad o que no le aportan a la comunidad científica, pero sí nos dan un norte de algunos tópicos que nos pudieran servir para afinar una pregunta de investigación o a nuestros estudiantes de grado les pueden ayudar a orientarse con respecto al conocimiento o a los nuevos avances con respecto a un área del conocimiento. Después tenemos las revisiones integrativas, que yo me imagino que ustedes también han escuchado mucho. Es un tipo de revisión muy parecido a la revisión sistemática que ha cobrado muchísima fuerza en Brasil y algunos autores consideran que fueron desarrolladas en Brasil. Cuando comparamos la metodología de este tipo de revisiones con la de una revisión sistemática, se parece mucho. Algunas particularidades que en la revisión integrativa, por ejemplo, el protocolo de la revisión no está publicado previo a la realización de la investigación. Muchas veces, por lo menos las que yo conozco, no tienen el proceso de lectura crítica. Sin embargo, el resto de las etapas de una revisión sistemática sí las van a tener. Se rigen por una pregunta de investigación, la mayoría en formato PICO. O sea, no sé si lo han escuchado, pero PICO es problema, que lo usa mucho, ese tipo de acrónimo, lo usa mucho Cochrane, básicamente para guiar sus preguntas de investigación. Entonces la P corresponde a la población o el problema que nosotros queremos investigar.
La I es la intervención. La C es contra qué lo estamos comparando. Por ejemplo, el yodo con el alcohol. Y el O son los outcomes o los resultados que nosotros esperamos obtener de al realizar este tipo de revisión. Entonces vamos a ver que además de eso nos van a dar las palabras claves con las cuales realizaron la búsqueda y muchas aportan, no todas, el tiempo y las bases de datos en las cuales se realizó el proceso de búsqueda de literatura, pero nos queda esa otra parte. Entonces, si vemos nosotros en la investigación primaria, nosotros hacemos un anteproyecto siempre y es parte de lo que le ofrece o que lo que nos da esa calidad de la investigación. La revisión secundaria, la revisión sistemática, vamos a hacer un protocolo de investigación y ese protocolo de investigación tiene que cumplir una serie de criterios y tiene que estar publicado. ¿Dónde? Una opción es Próspero, que te publica protocolos de investigación de cualquiera de todas las organizaciones, siempre y cuando tenga los criterios básicos. La otra, si es una revisión Cochrane, cada uno de sus grupos de trabajo te va a publicar el protocolo. Y si es el JBI, las revistas del JBI te publican el protocolo igual. O sea, pasa igual que con un artículo, pasa por un consejo revisor, consejo científico. Y si cumplís con todos los criterios que ellos nos piden, te lo van a publicar. Y JBI inclusive te publica desde el título de la revisión que querés realizar. Y después el metaanálisis va a ser básicamente el resumen estadístico de los resultados de la revisión sistemática. No todas las revisiones sistemáticas terminan en un metaanálisis. En enfermería, la mayoría de nuestras revisiones van o no se van a centrar tanto en el efecto de un tratamiento o en el efecto de una cirugía X o Y. Y por tanto, la calidad o las características de los resultados que nosotros vamos a tener no van a dar para hacer este resumen matemático o estadístico, como muchas veces se le llama. Entonces, aclarar de una vez que no toda revisión sistemática termina en un metaanálisis. Y finalmente, las revisiones rápidas de literatura que han tenido una particular importancia en esta pandemia de COVID y van a tener particular importancia en cualquier emergencia sanitaria, son revisiones que acortan muchas de las etapas y nos buscan que si en una revisión sistemática yo voy a durar 2 años en revisar todo el proceso, toda la literatura y quemar cada una de las etapas, las revisiones rápidas tienen que aportar resultados máximo 2 meses después de que se planteó el protocolo. Son algunas de las características. Cada una de estas revisiones es todo un tema a desarrollar. Yo nada más les cuento algunos tópicos generales. ¿Qué es lo importante? Que necesitamos saber qué necesitamos y dónde encontrarlo. ¿Qué necesitamos? Bueno, en Costa Rica, por ejemplo, yo les puedo hablar de que en algún momento queríamos saber cuál era la forma más adecuada de manejar las bolsas para alimentación enteral. Las dejamos colgadas, no sé si la experiencia de ustedes es similar, pero acá nosotros colgábamos la bolsita con la alimentación al lado del paciente. El otro día la enfermera tenía que vestirse completamente estéril, guantes estériles, gorro, bueno, todo el protocolo para lavar la bolsita que tenía 24, 48 horas de estar colgando en un salón con 6 pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitábamos? Saber si eso tenía un fundamento científico. ¿Dónde encontramos la información? En la literatura planteamos una pregunta, establecimos una ruta para hacer el proceso de revisión, las bases de datos, los periodos de tiempo que íbamos a cubrir y con una adecuada justificación. Entonces, en esa revisión que hicimos, buscamos 2 cosas fundamentales. ¿Cuáles eran las fuentes de contaminación de las alimentaciones enterales?
y si tenía un sustento científico, si había algún riesgo de contaminación, a la hora de manipular la enfermera en el salón, la bolsa. ¿Y cuál era la forma más idónea de lavado de la misma? Entonces, por eso es importante que en este mar infinito de conocimiento que tenemos ahora, saber dónde encontrar la aguja en el pajar, ¿verdad? Dónde ir a buscar, cuáles son las bases ideales, donde yo puedo ir a buscar cuál es el idioma y qué necesito, porque hay preguntas que son particulares de nosotros, de cada uno de nuestros países, y hay otras que sí necesitamos pues obtener respuesta de otras fuentes de información a nivel internacional en otros idiomas para ver qué se está publicando al respecto. ¿Cuáles son los retos que nosotros vamos a enfrentar en la era de la tecnología? Bueno, aparte del acceso al Internet, el acceso a las bases de datos, vamos a ver que muchas de ellas son de pago, que nuestras universidades, por lo menos acá, hemos disminuido el pago, las bibliotecas públicas han disminuido el pago o la adquisición de muchas bases de datos. El asunto del idioma con respecto al dominio del inglés es una limitante, al dominio del portugués. Brasil está publicando cualquier cantidad de información. Sin embargo, el dominio del idioma es importante. Las habilidades técnicas que tengamos para hacer los procesos de búsqueda son algunas de los retos que nos vamos a enfrentar. Ya no es ir a la biblioteca y buscar la asignatura y ver cuál es la más reciente, sino que de repente, con respecto a, por ejemplo, espiritualidad y cuidado, vamos a encontrar publicaciones hechas en enero del 2022, pero también encontramos publicaciones en línea del 66. ¿Cuál es más importante que cuál? ¿Cuál debo incluir y cuál no? Pues es parte de las destrezas que tenemos que ir desarrollando a lo largo de todo este proceso. Entonces aquí es como un pequeño resumen: informarnos de manera objetiva, aplicar los conocimientos productos de la investigación, las fuentes de información confiables y los artículos de calidad. Parte de la razón o de la importancia de este tipo de literatura o de este tipo de investigación y del uso que se le dé a la literatura es básicamente porque hay información de calidad que se está publicando hoy que pudiera salvar muchas vidas. Y van a pasar 5 o 10 años en que esa información llegue a la práctica clínica, o sea, llegue a generar un cambio en la práctica clínica. Cambio si nosotros entrenamos a nuestros profesionales en salud para que hagan uso de este tipo de revisiones y que ellos mismos desarrollen revisión en base a problemas que encuentran, vamos a poder ir haciendo cambios y salvar vidas en tiempo real, por decirlo así. Sabemos de la sobrecarga de información que tenemos y de la sobrecarga de trabajo. Y entonces muchas veces vamos a encontrar datos como estos, por ejemplo, que en PubMed se agregan cada semana más de 12,000 artículos biomédicos nuevos, 300 reportes de ensayos aleatorios. Y entonces, si yo soy una enfermera del área de cardiovascular, ¿cuántos artículos tengo que leerme, o de hemodinamia, por decirles algo? ¿Cuántos artículos tengo que leerme al día para mantenerme actualizada? Hay algunos cálculos que dicen que al menos tendría que estarme leyendo, en base al volumen de publicaciones que hay en este momento, 17 artículos diarios. Entonces, eso materialmente, junto a la sobrecarga de trabajo que tenemos, es imposible. Inclusive para los que estamos en el área académica y estamos 100% dedicados a esto, se nos torna difícil poder manejar este ritmo de publicaciones para decir que dominamos todo lo que se está publicando. Entonces, es parte de lo que nos viene a ayudar un poco este modelo de revisión sistemática. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos, que hablábamos de revisión de literatura, sistemáticas y rápidas, y ya dimos básicamente cuáles son las diferencias entre cada una de estas. Básicamente vienen a ayudarnos a resolver el problema de las avalanchas
que tenemos de información en algunas áreas del conocimiento. Y eso es importante porque hay áreas del conocimiento donde no hay tanto movimiento. Por ejemplo, en cáncer de tiroides, y siempre yo comparo cáncer de tiroides con cáncer de colon, por ejemplo. En base a la mortalidad que hay y a la alta incidencia, vamos a ver que como el cáncer de tiroides es un cáncer relativamente bueno, dicen algunos amigos, que genera poca mortalidad, la investigación que hay en esa línea es poca. Lo mismo pasa con el cáncer de cerebro, pero por la razón contraria. La esperanza de vida es tan corta y los casos no son tantos. Vamos a ver que el volumen de conocimiento es poco. O la nueva publicación de información en respecto a esto es relativamente poca si la comparamos con el cáncer de colon, el cáncer de estómago, otros de estas áreas que considerablemente afectan la salud a nivel mundial. Entonces, un poco lo que veníamos hablando, ¿verdad? La medicina basada en evidencia, la enfermería basada en evidencia, y a mí me gusta más utilizar el término la investigación basada en evidencia, porque en realidad es para todos y se busca el trabajo interdisciplinario para poder obtener los mejores resultados, porque cuando atendemos a un paciente con un CA gástrico, no solo lo trata la enfermera, lo trata el médico, lo trata el nutricionista, lo trata el de terapia respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando desarrollamos este tipo de investigación, vamos a ver que desarrollamos diferentes modalidades. Entonces, aquí, cuando hablamos de investigación basada en evidencia, hablamos también, y es como los paréntesis que engloban la investigación basada en evidencia, estamos hablando de guías de práctica clínica basada en evidencia, que es como un resumen de 3 o más revisiones sistemáticas en un mismo documento que nos van a dar la pauta a nosotros como entes de cuidado de qué debo yo hacer para atender, por ejemplo, una úlcera en un pie diabético en A, B, C y D, de acuerdo a la calidad de la investigación que está publicada en Internet y ya graduada. Ahí me dice clase A, o sea, porque son resultados de ensayos clínicos, aplicar este ungüento, grado B, esta otra cosa, de acuerdo a la fuente de esa que ha producido esa evidencia. Entonces tenemos guías de práctica clínica, tenemos revisiones sistemáticas, tenemos práctica basada en evidencia. El JBI nos aporta ahora algo que para mí es lindísimo, que yo me enamoré, que son las auditorías clínicas. Recientemente hice un curso con el grupo de Brasil. Y esta metodología a mí me pareció realmente fascinante, poder ir uno con la evidencia que existe, a ver qué se está cumpliendo y qué no. Cada quien lo desarrolla de manera particular, pero a veces son simples listas de checklist. ¿Se cumple, no se cumple? Porcentaje de cumplimiento, cuáles son las barreras para que ese cumplimiento no se esté dando. ¿Y qué puedo hacer yo desde la evidencia para cambiar esas prácticas? Entonces es como más puntual. Y a partir de ahí hay otras metodologías pues que nos están aportando mucho en toda la parte de investigación basada en evidencia. Entonces, un poquito de los antecedentes. Vamos a ver que la colaboración Cochrane, que yo creo que es la que es más conocida por todo el mundo, se crea en el 92 y paralelo a esto vamos a encontrar que Saked en Canadá lidera el grupo de McMaster y empiezan a fortalecer o a validar más todo lo que son ensayos clínicos y sus resultados. Hay una preocupación de la calidad de la atención hacia los pacientes y las bases que sustentan la atención, porque ellos desde esa época identificaban que había un gurú, decían ellos. Entonces, ¿quién es el gurú? En el escenario en el que yo me encuentro. Entonces, si yo estoy en cirugía, de repente es el cirujano X, que es el que ha tenido mayor prestigio o es el de mayor edad. Entonces, a él es el que se le consulta qué hacer en X o Y situación. Y a veces ese gurú
no es tan objetivo, tan científico, y los resultados que se obtienen no son los ideales. A veces es la compañera de mayor experiencia, la que ha puesto más vidas, la que ha puesto más ondas, a la que se le consulta cómo resolver un problema que se esté dando. Entonces ellos empezaron a ver eso y dijeron que tenía que haber una forma más objetiva de dar respuesta a las inquietudes que se presentaban en el campo cotidiano o en la práctica cotidiana. ¿Cómo evaluar las intervenciones para seleccionar aquellas que eran más efectivas y eficientes? Si la experiencia de los clínicos varía y también las características de los pacientes. Por eso, porque no todo lo que el gurú decía funcionaba para todos. En algunos había muy buena respuesta, pero en otros no. Entonces, la implementación de los ensayos clínicos aleatorizados, donde se seleccionaban las poblaciones con características similares, distribuidas en grupos aleatorios, donde uno recibe el tratamiento y el otro el placebo, facilitó la eliminación de gran cantidad de sesgos en la investigación con la estructuración de diferentes metodologías de investigación y la mejora en el análisis de los datos estadísticos. Entonces empezamos a obtener resultados realmente que eliminaban todos esos sesgos que encontrábamos. Sin embargo, hoy en día vamos a ver que nos enfrentamos a otro tipo de limitaciones. Bueno. Y este es el señor Don Archibald Cochrane, el famoso creador de todo lo que son las revisiones sistemáticas. Él buscaba el uso más eficiente de los recursos, como les comenté al inicio. Buscaba una aplicación del conocimiento científico, de todo ese volumen de conocimiento que estaba siendo producido en ensayos clínicos, que pudiera llegar al campo clínico. Dice que todo tratamiento efectivo debe ser gratuito, eran partes de sus nortes, y la ausencia de evidencia de la efectividad de los tratamientos para él era un problema. Y pues él buscaba que los tratamientos que se aplicaran realmente tuvieran evidencia de su efectividad, que esa transmisión del conocimiento verbal desapareciera y que realmente quedaran bases de datos en literatura que pudieran ser de acceso para todos y donde todos pudiéramos accesar a la información, aunque ya el gurú ya no estuviera, por decirlo así. Y este título es un ensayo que él publica que tiene, fue parte de su discurso, digamos, para convencer sobre la importancia de la revisión sistemática. Paralelo a él era un inglés. Paralelo a él, bueno, al final la revisión sistemática es esto: el uso consciente, juicioso, explícito de la mejor evidencia científica disponible, tomando en cuenta la experiencia del profesional y la opinión del paciente. ¿Por qué? Porque la experiencia de cada uno de nosotros en el campo clínico nos va a nortear mucho. Aunque la evidencia dice, por ejemplo, que los apósitos de plata para controlar, no sé, el mal olor en algunas heridas, funciona muy bien. Sabemos que hay personas que hacen reacciones alérgicas, que hay personas que no los toleran. Y entonces nosotros vamos, conforme pasa el tiempo, desarrollando una habilidad clínica para implementar de manera adecuada la mejor evidencia científica disponible. Y nunca debemos perder de vista la opinión del paciente, porque a veces la mala respuesta a un tratamiento no es en sí por el tratamiento, sino por la poca adherencia que tenga el paciente a esa intervención o por alguna reacción personal, emocional o a veces física del paciente hacia ese tratamiento. Entonces es muy importante la integración de estos dos componentes a la mejor evidencia científica disponible. Y lo que les iba a comentar antes es que paralelo a don Archibald Cochrane está don Alan Pearson. Entonces, ¿quién era don Alan Pearson? Un enfermero que escuchó todo el discurso de Archibald Cochrane cuando estaba buscando apoyo para la implementación de estas revisiones sistemáticas y de los resultados de la revisión sistemática. Él escuchó eso y
Él trabajaba en un área de ortopedia en un hospital en Inglaterra. Entonces, su biografía nos cuenta de que él estaba viendo los mismos problemas que estaban enfrentando los médicos con respecto a los tratamientos, él lo estaba viendo en el quehacer de enfermería. Entonces, cómo había una variación en la práctica clínica muy grande, cómo eso afectaba a las personas, la evolución de los tiempos de recuperación, entre muchas otras cosas. Y él dijo, nosotros en enfermería necesitamos también esto. Él gana un premio, él va a hacer su posgrado a Australia. En Australia gana un premio, un Grammy o Gram, algo así, en la Universidad de Adelaide y funda ahí el Instituto Joanna Briggs. Entonces, por eso yo siempre les digo, vean, Cochrane para muchas de nuestras preguntas es excelente, pero el JBI para mí es como el amor de mi vida, digo yo, porque ellos son o somos enfermería. Y resulta que así como Cochrane tiene su modelo PICO, ellos tienen 10 modelos diferentes o 10 acrónimos diferentes para realizar preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque la variedad de la práctica de enfermería es muy grande y nosotros no nos enfocamos tanto en los tratamientos, aunque sí, ellos tienen el modelo PICO igual para comparar una intervención con otra, pero también tienen modelos como las revisiones de alcance para mapear, para nortear a ver qué hay con relación a una intervención X. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos ahí mejorando un protocolo que anda dando vuelta para ver intervenciones en espiritualidad de enfermería. Entonces, si nosotros vemos, enfermería nace o tiene un componente espiritual muy grande, pero en algún momento a lo largo de la historia lo dejamos, y yo no sé si a ustedes les pasa igual, pero en Costa Rica lo dejamos olvidado en algún lugar que no sabemos dónde fue. Y entonces la formación con respecto a esta área se quedó colgada en algún lado. Y realmente pacientes al final de la vida, muchos pacientes en situaciones críticas requieren intervención espiritual porque la persona es más que solo la parte biopsicosocial. El componente espiritual hay que retomarlo y no desde la visión de una religión, sino de espiritualidad como un todo, independiente de la religión. Entonces, bueno, eso para contarles que estamos haciendo una revisión de alcance para ver qué intervenciones han norteado o han identificado, se han publicado a nivel mundial con respecto al cuidado espiritual. Y hay diagnósticos en NANDA con respecto al cuidado espiritual. Hay otras intervenciones, otros tipos de preguntas que ellos desarrollan para ver la parte económica, para ver la parte de revisiones, temas que han sido muy investigados, que es la famosa zombilla, que son revisiones de revisiones. Pero bueno, contarles que ellos tienen 10 modelos diferentes de acrónimos para responder a preguntas de investigación. Y él dice que identifica que el cuidado enfermero requiere de evidencia, al igual que el médico, y que el cuidado se hace por criterio personal y experiencia individual y por tanto no tiene estandarización. A nosotros aquí en Costa Rica hace alrededor de 10 años identificamos algo que fue parte de lo que se cambió. Teníamos 3 hospitales clase A que eran como los especializados y en los 3 se hacía un protocolo diferente para el manejo de la vía periférica. Entonces en uno se curaba, entonces se le quitaban todas las fijaciones, se limpiaba y se volvía a fijar. En el otro no se le hacía nada y en el otro se limpiaba, se le quitaban solo las fijaciones superiores y se hacía una limpieza y se volvía a sujetar, se volvía a fijar. Entonces eso es variabilidad en la práctica clínica. Y se supone que si nosotros tenemos un dominio real de los principios científicos que nortean o que guían nuestra práctica clínica, no deberíamos de tener esta variabilidad en la práctica.
Entonces vamos a ver que esto tiene una serie de pasos. Primero vamos a realizar una pregunta clínica enfocada a un problema real. Vamos a hacer una búsqueda eficiente y vamos a ir filtrando la evidencia que existe. Vamos a hacer una evaluación crítica de la evidencia hallada y para esto cada una de estas organizaciones tiene una plantilla, tienen, inclusive hay algunos software para ir eliminando o ir evaluando ciertas características dentro de la metodología que pueden ser fuentes importantes de sesgo. Tiene que haber una aplicación coherente, tiene que haber una evaluación del proceso y una retroalimentación. Entonces yo voy, genero la pregunta, hago la investigación, la llevo a la práctica clínica, la implemento, la evalúo, dejo que pase un tiempo y luego hago otro proceso de evaluación para retroalimentar a mi personal con respecto a las mejoras que hemos obtenido de este proceso de implementación de la mejor evidencia en nuestra práctica cotidiana. Entonces vamos a ver qué preguntas clínicas tenemos todos los días. Yo creo que uno, por ejemplo, yo cuando voy al hospital, yo seguro que ya me he puesto otros anteojos, entonces yo cuestiono muchas de las cosas. Yo digo, bueno, es que hacer esto, darle vuelta al paciente para acá, la forma en la que tendemos las camas, la forma en la que colocamos la sonda Foley, todos los principios o el protocolo que llevamos a la hora de colocar una sonda Foley, una sonda nasogástrica. ¿Será que tiene un fundamento científico? ¿Será que realmente esto impacta? ¿Será que el baño, por ejemplo, cefalocaudal, tiene alguna implicación en la salud de las personas? Entonces, vamos a ver que todos los días en la práctica clínica vamos a tener una serie de preguntas. A veces las hacemos conscientes, a veces no las hacemos conscientes, pero nos queda como esa espinita, esa duda de ¿será que lo hice bien? ¿Será que de repente se puede hacer mejor si cambio? ¿Qué evidencia habrá al respecto? Hay una oportunidad de retroalimentación y de refuerzo. O sea, si se está haciendo mal, si esto está impactando en la salud de las personas, yo puedo hacer algún tipo de retroalimentación una vez que se implemente un cambio. Y vamos a ver que vamos a encontrar dos tipos de preguntas. Preguntas básicas, ¿cómo se origina la diabetes mellitus? Que es básicamente las preguntas que van a hacer nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los valores normales de glucosa? Son disonancias cognitivas, decía una profesora mía, o sea, cosas que yo desconozco, pero que ya hay muchísima evidencia al respecto. Y las preguntas avanzadas en pacientes diabéticos con síndrome coronario agudo, el uso de hipolipemiantes como las estatinas disminuye el riesgo de infarto de miocardio y apoplejías posteriores. Entonces vean que el nivel y las características de las preguntas cambian. Y por eso yo cuando tengo una pregunta, yo tengo que ir a hacer una revisión preliminar para ver si es algo que yo no conozco y que ya ha sido investigado o si realmente vale la pena que yo plantee una pregunta para una revisión sistemática. Y ahí también juega mucho la experiencia y el conocimiento que tiene el clínico, que tiene el enfermero, que tiene el profesional de salud. Entonces, vamos a ver que para la toma de decisiones, ¿qué tipo de evidencia puedo encontrar? ¿Dónde la quiero buscar? Y eso va a determinar el camino que yo voy a seguir. ¿Y qué tipo de estudios clínicos voy a necesitar para responder a esa pregunta de investigación? Y estos caminos que vemos ahí es porque yo puedo darle abordajes diferentes desde un mismo modelo de revisión sistemática del JBI. Puedo plantearlo desde una revisión de alcance, puedo plantearlo desde un enfoque de efectividad para ver qué es más efectivo que qué, o puedo comparar en una pregunta pico una u otra intervención para un problema de salud diferente. Entonces, ahí es donde nosotros como profesionales de salud tenemos que tener claro qué es
lo que yo deseo investigar. Entonces, básicamente este es el ciclo de lo que es enfermería basada en evidencia. Vamos a generar una pregunta, vamos a hacer una búsqueda, vamos a hacer un proceso de lectura crítica de esa literatura que yo encontré en este proceso anterior. Vamos a hacer una implementación, vamos a evaluar y una vez que evaluamos, normalmente nos van a surgir nuevas preguntas y el ciclo continúa. Vamos a ver también que hay diferente calidad en la publicación de artículos científicos. Y yo creo que eso ya lo he hablado bastante, ¿verdad? Las revisiones sistemáticas, vamos a ver que están en la punta, o sea, son las de mejor calidad. ¿Por qué son las de mejor calidad? Bueno, porque son las que tienen menos riesgo de sesgo. Los sesgos de los resultados que vamos a encontrar en este tipo de revisiones son mínimos. Han sido filtrados en diferentes etapas en el proceso de lectura crítico y también cada uno de los artículos que yo incluí en la revisión han pasado por una serie de filtros que me ayudan a que al final los resultados que se producen acá tienen el menor sesgo. No les voy a decir que quedan completamente excluidos, tienen el menor sesgo. Y de ahí para abajo vamos a encontrar, bueno, los ensayos clínicos, los estudios de corte, los estudios de casos y controles, y al final, en la base, la opinión de los expertos, porque obviamente mi opinión experta va a estar impactada o va a estar permeada por una cantidad increíble de sesgos. Entonces los resultados no son tan objetivos. Entonces, bueno, aquí estamos con el mismo proceso que vimos antes, una pregunta, un proceso de extracción, un proceso de lectura crítica, un proceso de síntesis de la evidencia y la implementación luego, la práctica clínica. Entonces, esto es un poco lo que les contaba, pico, persona o población, intervención, comparación y el resultado esperado. Y en el JBI vamos a encontrar la de efectividad, vamos a encontrar preguntas cualitativas, que tienen este otro acrónimo con la O chiquitita, la incidencia y prevalencia, que tiene un acrónimo de CCP, con costo económico, etiología y riesgo, alcance, que es la que les he venido hablando mucho, que es básicamente este acrónimo dice población, concepto y contexto. Son los tres elementos que tiene que tener la pregunta de investigación. De precisión de la prueba y las de sombrilla, que eran las que yo les comentaba antes, que son revisión de revisiones. Entonces, cada una de estas tiene un capítulo en el handbook del JBI. Entonces, ellos tienen un manual puntual que te lleva paso a paso de cómo desarrollar cada una de esas y qué componentes son importantes y qué no. En la parte de búsqueda de literatura, requiere la descomposición de la pregunta en palabras clave. Estos deben ser validados a lenguaje estandarizado. Entonces vamos a ver que ya el MESH en PubMed o el DESC en... Ay, se me olvidó esta otra base de datos. Bueno, ustedes lo ponen en internet como DESC. Este es básicamente estadounidense, PubMed, todo está en inglés, y este es en español, lenguaje estandarizado. Nos va a decir que, por ejemplo, para diabetes, es diabetes, pero por ejemplo, para, no sé, envejecimiento, adulto mayor, por ejemplo, para adulto mayor puede ser viejo, puede ser anciano, puede ser, entonces ellos nos dan cuáles son los sinónimos y cuáles las palabras que han sido reconocidas que determinan ese concepto. ¿Algunas sugerencias? Perdón, Consuelo. Dime. Son 14:49, estarían quedando, diríamos, 5 minutos, así dejamos 5 minutos para intercambio por preguntas que tengan los asistentes. ¿Te parece? ¿Sí? Me parece. Está bien. Bien. Bueno, vamos a brincar. Es que esto es como para hablar una semana completa casi. Si nos detenemos a hablar un poquito más de cada una de las preguntas, más todavía. Bueno, evaluar críticamente significa la capacidad de verificar validez de los resultados de la investigación y para ello hay que evaluar la metodología.
La búsqueda de información a veces no es suficiente porque la calidad de los diseños de lo que existe no es la adecuada para considerarla como evidencia científica. Vamos a ver que a veces en el proceso de búsqueda y en el proceso de lectura crítica tendemos a perdernos mucho, porque ya no dije nada, empezamos a encontrar un montón de información que nos parece súper importante, que dice, uy, sí, para este trabajo, uy, mire, qué interesante esto, no responde a mi pregunta, pero sirve para esto. Mira, este artículo para el curso tal, este artículo me sirve para contestarle a mi mamá X o Y cosa. Entonces, el investigador se pierde en el océano de información en el tema que está, pero no respondiendo a la pregunta de investigación. Algunas consideraciones al momento de leer los artículos, bueno, a darle una lectura general. Como en la lectura habrá cosas que no comprendemos, entonces devolverse a ver algunas medidas estadísticas muchas veces, algunas palabras que no comprendemos. A veces con solo el título ya lo descartamos porque no está respondiendo a nuestra pregunta de investigación. A veces con el resumen ya sabemos si eso va a servirnos o no para dar respuesta a la pregunta de investigación. Básicamente, propósitos de la lectura crítica, descubrir si el método y los resultados de la investigación son suficientemente válidos para producir información útil. Y bueno, lo que hemos venido hablando, la síntesis consiste en la extracción de la información de esos resultados puntuales que van a dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Este es el modelo del JBI, de cómo ellos hacen la transferencia de evidencia y cómo se articula con todos los sistemas de investigación y las necesidades en investigación que tenemos. Y esto se los dejo, bueno, yo le pasé la presentación a la profesora Janet, porque sí son algunas revisiones que han marcado un cambio y han impactado directamente sobre la calidad de la atención en salud que hay. Y contarles un poco, bueno, que nosotros tenemos un programa de investigación, de colaboración para la investigación basada en evidencia, que fue creado por la doctora Ligia Rojas en el 2008, que tiene una estructura como de tela de araña, donde en cada uno de nuestros hospitales tenemos centros locales o CLIVES, centros locales de investigación, y a nivel de la universidad tenemos como el grupo coordinador y en cada uno de los hospitales ellos desarrollan proyectos de investigación de acuerdo a las necesidades que se van desarrollando. Tenemos convenio en este momento activo con el JBI y en proceso de reactivación con Cochrane. Y bueno, preguntas, respuestas, si tienen, y contarles un poco de Costa Rica. Somos muy chiquititos, apenas tenemos 5 millones de personas, pero estamos como en la parte tropical y tenemos playas en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces, si algún día tienen ganas de venir, aquí los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Consuelo. La verdad que, como tú dijiste, sintetizar en 50 minutos todo lo que es investigación, que se aprende en cursos y en una carrera, es muy difícil, pero la verdad que has hecho un esfuerzo muy grande. Y bueno, Costa Rica es chiquito, pero nosotros somos más chiquitos de Costa Rica, ¿eh? Pero con un gran corazón, como se dice. Bueno, muy bien. Acá tenemos algunas observaciones en el chat. Hugo Juanillo dice que de todas las revisiones que profundiza el JBI se incluye el Scoping Review. Dice, tremendo el trabajo de JBI, y él informa que me ha tocado hablar con editores, revistas sudamericanas, y pregunta, ¿qué es eso del Scoping? Es lo mismo, la revisión de alcance o el Scoping Review. Bien. Después aclaran de los DEX, dice, hay alguien que observa que en los DEX están ausentes muchos descriptores relacionados con los cuidados de enfermería, y en la revista los exigen y consulta qué hacer. Realmente sí tenemos un problema. Estas son bases de datos que se están actualizando constantemente. Yo muchas veces lo que hago es que los busco en Mesh, o sea, los busco en inglés y los traduzco y los presento así.
porque al final en las revistas siempre nos piden el abstract y las palabras clave, tanto en inglés como en español. Entonces es igual de válido. Bien, no sé, Janet, si tú ves alguna otra consulta en el chat para la profesora. No estoy, no, creo que no hay más preguntas, Isabel. No vi más. Después ahí también te felicitan por la presencia, Consuelo, pero no, preguntas no hay, no encontré más. Bien, bueno, nos quedan todavía, a ver. Ah, ahí Sofía, si vos la lees, Isabel, lo que la lees. Sí, Sofía dice, me preocupa la gran cantidad de discursos que se están empleando para la investigación y la poca claridad para orientarla. La verdad es un criterio epistemológico muy cuestionable. No sé a qué se refiere con... Sí, la verdad que yo no estaría entendiendo tampoco a qué se refiere con la gran cantidad de discursos, pero bueno. Me imagino que hace referencia a que tenemos una investigación cuantitativa, cualitativa, mixta. En investigación primaria y en investigación secundaria vamos a encontrar diferentes modelos de revisiones con requisitos diferentes en cada una. Bien, bueno, no estoy, a ver, está siendo muy felicitada en el chat, muy excelente la exposición, porque Muchas gracias. acá están asistiendo profesionales en enfermería, docentes de la facultad, y veo que Hugo Juanillo está levantando la mano. ¿Quieres hacer alguna intervención? Breve, que nos quedaría unos 2-3 minutos. A ver. Sí, gracias. Agradezco mucho la presentación de la colega. Y efectivamente, bueno, había hecho esa acotación, pero no preguntando si el scoping review es igual a revisión panorámica, sino que me ha tocado hablar con editores de revistas que no tienen idea lo que es el scoping review. Aspecto que implica que una reflexión que a veces los mismos enfermeros invisibilizamos, aquellas herramientas, plataformas que nos ayudan como enfermeros o enfermeras a mejorar nuestro quehacer. ¿Por qué lo digo? Porque creo que en Latinoamérica es mucho más conocido Cochrane, que tiene un aspecto más biomédico, que la Joan Briggs Institute, que si uno ve las revisiones sistemáticas que realizan los Scoping Review y muchos tipos de revisiones que realiza, son muy cercanos a nuestro quehacer. Entonces, como muy triste que efectivamente estas herramientas sean subutilizadas. Fíjate que acá, bueno, yo soy chileno, ¿no? Estamos trabajando con el núcleo de enfermería basada en la evidencia de la Universidad de Guadalajara y estamos traduciendo lo que se llaman BPs, que son revisiones sistemáticas muy resumidas, que desde la misma Joan Briggs la resumen, con el objetivo de querer publicarlas en revistas que no necesariamente de impacto, pero sí que sean de una alta difusión en Latinoamérica y en los países de habla hispana, ¿no? Y nos ha costado un mundo. Y mucha gente tiene miedo como así como decir, es que estamos plagiando. ¿Y qué vamos a plagiar si finalmente se está resguardando todo lo que son los criterios de autor? Y justamente me acordaba de un libro genial que sacó la OPS hace mucho tiempo, en donde nos señalaba en términos de salud pública, por ejemplo, los estudios que se pudieron hacer de Doll y Hill, que se tradujeron al castellano, estos estudios clásicos en donde señalaban por qué fumar provoca cáncer de pulmón. O, por ejemplo, los primeros estudios que señalaron que sacar agua contaminada te podía producir cierto cólera. Entonces, es más que todo eso. No sé si concuerda Consuelo en relación a esto, que también nosotros somos muy responsables en subutilizar herramientas que están destinadas a la enfermería y aún así priorizar lo biomédico relacionado con esta pregunta de Cochrane. Sí, muy de acuerdo, Hugo. También hay un asunto particular y es que Cochrane es como más libre. Tú presentas tu protocolo al grupo, por ejemplo, de POC
maneja toda la parte respiratoria, y si les pareció y cumplió los criterios que tenía el handbook, te lo publican. Pero el JBI te exige una formación previo a la realización de una revisión. Y yo siento que es un plus porque eso nos garantiza la calidad y la adopción de ciertos conocimientos y ciertas herramientas en la misma estructura del JBI. Entonces el JBI por eso también se ha llevado su ratillo de no ser tan conocido pues en nuestras latitudes. De hecho, nosotros somos el primer grupito que somos grupo adjunto del JBI para Centroamérica. Y creo que Chile empezó parecido a nosotros. Bueno, llegadas las 15 horas, realmente felicitaciones, Consuelo, Muchas por estoy segura que quedan interrogantes, al menos a mí me quedaron algunas preguntas para hacer, pero bueno, después vamos a tener el contacto, pienso que gracias. el correo electrónico tuyo, podemos contactarnos para muchos de los que están acá poder realizar algunas consultas que siempre en la práctica clínica diaria de enfermería surgen interrogantes que se pueden investigar y que aparentemente no tendríamos herramientas si tenemos muchas. Bueno, muchísimas gracias a todos.